Segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror. Ñuble 2021. Modalidad online. Fechas: 16, 23 y 30 de enero. 6, 13, 20 y 27 de febrero. Enero 16. Iniciamos con Mesa Ñuble. Enero 23. Mesa Ciencia y Ficción. Enero 30. Mesa Mundos Alternos. Febrero 6. Mesa Cine y Literatura. Febrero 13. Mesa Ciencia Ficción Chilena. Febrero 20. Mesa Fantástico al sur de Chile. Febrero 27. Finalizamos con Mesa Fantástica y Terror Chileno. Promueve Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena, ALCIF, en conjunto con TBR Ñuble. En el marco del segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror, Ñuble 2021, llamamos a toda la resistencia a estar atentos a la primera coordenada. Enero 16, Mesa Ñuble, 20 horas. Moderador, Hernán Gallegos. Panelistas, Gisela Sangüesa, Wilbert Gallegos, JP Cifuentes Palma, Isabel del Toro y Uciel Misle. Repetimos, primera mesa, 16 de enero. Muy bien, buenas tardes amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas, seguros. Aquí estamos empezando en el marco del segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror, organizado por ALCIF y en colaboración con TBR Ñuble, que nos está transmitiendo para que puedan ver estas mesas que vamos a estar haciendo los sábados de enero y febrero, para que puedan ustedes verla en la comodidad de sus casas. Ahora, esta es la primera mesa cuyo tema central viene siendo lo que es Ñuble. Podrán haber notado que los afiches el de como un nombre así como súper sencillito, así como Mesa Ñuble, porque vamos a hablar sobre lo que viene siendo la ciencia ficción, la fantasía, el terror, en lo que es el marco de Ñuble. Ahora, no sé cuánto podrían haber estado presentes en el programa previo que tuvimos con Alejandro Gutiérrez, coordenadas previas, donde pudimos dar una contextualización bien cortita sobre cómo está el escenario de estos géneros en la literatura en general en Chile. Así súper cortito se los puedo resumir de nuevo. La literatura de ciencia ficción, de terror, de fantasía, siempre ha tenido como un papel más secundario, un poquito más de lado de lo que es el plano de la literatura. Y justamente por eso, en esta instancia en especial, queremos poder revertir ese efecto y poder dar a enseñar, dar a mostrar lo que tiene Ñuble para poder representarse a sí misma en estos géneros, para demostrar que hay conocimiento, hay relato y que la ciencia ficción, la fantasía, el terror están presentes. Así, en eso tenemos aquí a nuestros panelistas, que en orden son Gisela Sangüesa, titulada en Historia, Geografía y Educación por la Universidad del Biobío, licenciada en Educación, dedicó 15 años a la docencia, continuó estudios con arte, filosofía, crítica, patrimonio, para continuar con proyectos de investigación y gestión cultural. Ha participado en diversas antologías como la Antología del Grupo Literario de Ñuble 2017, la Antología en tiempos de pandemia en 2020, que es de ALCIF, Antología Colectivo Arde, inspirado en estallido social, la Antología Mundos Alternos de ALCIF, que fue publicada en 2020, que habrá una mesa en el futuro sobre ello. También recientemente ha sido invitada a la Antología de Mujeres Escritoras Chilenas, que será incorporada a la Biblioteca del Congreso Nacional este año 2021. Luego tenemos a Uciel Misle, que ustedes podrían conocer más por su trayectoria como youtuber, tiene 24 años, es un estudiante de psicología, y él, como él mismo ha declarado, es curioso, imaginativo desde pequeño y un apasionado por la música y las buenas historias. Y lo que es importante para este contexto es que debutó en el mundo de la literatura con un libro fantástico muy bueno llamado El primer árbol. Y también finalmente tenemos a Wilber Gallegos Riquelme, un escritor, director y cofundador del CIFA. Era director, ahora ya no es, ahora está un poquito fuera más de directorio,
ganador Doctor Encéfalo, mención honrosa en Chile en Viñetas, colaborador literario en Tecnotriller Washington DC, Las 12 Semanas, por el autor en 2016, antologado en la Escuela de Memoria de Ñuble, La Discusión 2020, en COVID-19, CDF Chile, Ciencia Ficción Chilena, CIECH 2020, Confinamiento, Catarsis 2020, participó en Encuentro Internacional de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción y en SPACON en 2019. Participa en el podcast Los Hombres en el Castillo. Este es editor general de la antología Mundos Alternos, la antología de literatura fantástica de Alcif. En 2020 publicó... Eso es papelón, ¿verdad? Y finalmente estoy yo como moderador. Yo soy Hernán Ezequiel Hinogallo Jiménez. Yo en el mundo de la literatura solamente he participado en cuantos certámenes por el MIM y un certamen en especial por la UNACH, en donde quedé en segundo lugar con un cuento representando a la ciencia ficción, el único, y de eso me siento muy orgulloso. Entonces, ahora, empecemos con lo que nos trae, con lo que nos reúne esta vez. Yo ya había hablado sobre cómo iba a ser esta dinámica, que vamos a revisar la ciencia ficción, la fantasía, el terror en Ñuble, y para eso tenemos que ver de primera, antes que el presente y cómo va a ser nuestro futuro. En ese sentido, tenemos que ver el pasado. ¿Qué hay en el pasado de Ñuble? ¿Qué hay que podamos decir que esté presente en el colectivo de esta región? Que podría marcar como un antecedente, que podría ser un nuevo sello. ¿Cómo podemos redescubrir ese sello? Yo quisiera dejar con este tema, para empezar la discusión, a Wilber Gallegos. ¿Qué puedes decirnos tú sobre eso? Tratar de descubrir la fantástica en general como manifestación literaria concreta en nuestra región es un proceso un tanto complejo, ¿ya? Porque para poder lograr encontrar texto hay que literalmente estar buceando y tratar de estar casi con una noción como un poco más técnica o teórica de los límites en los cuales se puede mover la fantástica en relación a lo realista, que es aquello que en realidad excede lo realista. Eso sería como una frontera bien amplia, considerando el fenómeno fantástico dentro de este país, que ha sido siempre singular, muy diferente a otros países. Y hay que entrar de lleno en buscar la fantástica incluso dentro de la oralidad. Nosotros la vemos de forma ambiental, en nuestra familia normalmente se cuentan historias de corte fantástica, incluso algunas que son vivenciales y para la persona son reales en sí y forman parte de la atmósfera en la cual se está viviendo, ¿ya? Y que produce temor, produce miedo, pero también de alguna forma orgullo de participar de esa historia que se está como normalizando y aparece por ahí dentro del láser. Oreste Plat, de hecho, hizo bastante al respecto del rescate de leyendas dentro y de historia dentro de lo que es la ecoesfera de Ñuble en particular. Ahora, volviendo al tema de lo que es la palabra escrita en sí y lo que conduce a lo fantástico, eso que totalmente sucede de forma oral constantemente se lleva al plano de los hogares y se transforma en una forma de vida diferente dentro de esta ciudad. ¿Por qué? Este territorio en sí era un fuerte, un baluarte español, y en mucho tiempo hubo realismo presente acá. Por lo tanto, el ecosistema que hay con respecto a lo fantástico no es muy distinto a Chiloé. Lo único que en algún punto, como existe esta noción de urbanidad que cada vez está apareciendo, de alguna forma se está trasladando y concentrando más hacia las 21 comunas, hacia las otras comunas, pero aún sigue existiendo y es importante, ¿ya? De hecho, si nosotros vemos hacia atrás, sin darle un cariz, tal vez hoy día le podemos dar un cariz ficcional, pero en su momento era incluso vivencial, y para poder relacionarse con la vida y la muerte, en esta ciudad, curiosamente, se hizo la primera impresión del libro de los espíritus de Allan Kardec, ¿ya? En 1862. Este libro
fue un problema para la Iglesia Católica en su momento porque permitía un contacto distinto con respecto a los muertos y relativizaba el hecho de que se pudiese generar una actividad espiritista constante dentro de los hogares. De hecho, Arturo Prat, que también es un personaje célebre dentro de nuestra región, él era muy asiduo a este tipo de manifestación espiritual, ¿ya? Eso es una forma de poder entender qué tipo de necesidades, pasiones o relaciones con el ambiente a nivel incluso esotérico existía dentro de esta tierra. Y de hecho, al ser zona fronteriza y por mucho tiempo llamada la llave del reino, aquí también confluía todo lo que era el acervo mapuche, que se está recuperando en estos momentos, pero que en ese momento ebullía porque el límite estaba próximo. Entonces todo lo que tiene que ver con los brujos, la brujería, todo lo que tiene que ver con los chamánicos, con la tierra, estaba ahí confluyendo y chocaba con el catolicismo, que era puro y muy dado aquí en la región a partir de lo realista. Entonces era una forma sumamente mixta de poder entender esta ciudad y su alrededor. Ya después, avanzando en el tiempo y sorteando lo que es la línea cronológica de lo que es la fantástica, la ciencia ficción, que es todo un tema también y que posiblemente vamos a abordar en mundo alterno o en las 7 meses que van a estar dentro del encuentro, que también es un trabajo arduo y existen verdaderos patronos, santos patronos de la ciencia ficción chilena y fantástica, como son, por ejemplo, Roberto Pliskov, Marcelo Novoa, Omar Vega en su momento, ellos, Moisés Hasson, ellos en su momento trataron de buscar estos textos, incluso digitalizarlos y proponerlos dentro de lo que era la Biblioteca Nacional, ¿ya? Para acceso de todos. De hecho, están ahí. Entonces, ese tipo de trabajo concienzudo se tradujo también en un trabajo en el cual uno, de alguna forma, también puede ir encontrando ciertos indicios dentro de lo que es la fantástica a nivel propia, regional, y poder reconstruir un pasado al respecto. El primer antecedente que existe, de momento, porque esto es un trabajo que vamos a tener que asumir después más adelante por un tema de revalorización de lo que es propio fantástico de nosotros y de los escritos que están perdidos posiblemente del foco, porque nuestra región es muy dada, y eso me parece espectacular, a la poesía, ¿ya? Hay un pequeño foco de narrativa, pero va más a lo convencional, ¿ya? Sin menospreciar eso, ¿ya? Pero en el terreno de lo fantástico hace falta también una especie de interés por el rescate, y por lo menos las personas que estamos reunidas acá tenemos esa necesidad de hacerlo. Entonces, el primer antecedente de relato fantástico lo podemos encontrar a partir de Fernando Santibán. Fernando Santibán es hijo de Chillaneja y de un español. Vivió muy pequeño acá antes que falleciera su madre. Nació en Arauco, falleció en Valdivia y vivió lo del terremoto. Hizo una crónica que pueden encontrar ustedes en internet, impactante lo que sucedió en el terremoto en ese momento. Él, en su primer libro, que se llamaba Palpitaciones de Vida, en 1909, él plantea 3 relatos. Bueno, plantea un libro en general que tiene ciertos ribetes fantásticos porque existe muchos elementos de la personificación de objetos o de animales, y también una cierta sensación de aumento hacia el terror en sí, como configuración de la decadencia de lo que trata de proponer. Entonces, 3 textos de ahí son, a mi juicio, muy cercanos a lo que es la fantástica en sí, que sería propiamente tal: Palpitaciones de Vida, El Vengador y Una Rebelión, ¿ya? En el caso del Vengador tiene que ver un tema sobrenatural que está construido de una forma tal que trata de influir temor en la persona que lee. En el caso de Una Rebelión, ahí se da un curioso caso de una personificación con un tipo de relato relacionado con lo que es el campo, ¿ya? En Palpitaciones de Vida es curioso porque se da una historia de amor, pero en el intertanto, él, como primer cuento, él inserta 2 elementos que
aquí son muy importantes, pero de alguna forma se dejan ver en los demás cuentos, que sería el concepto de la vida y la muerte, la reencarnación o la vuelta de esa alma hacia el presente. Y el otro elemento es la lucha entre campo y ciudad, porque él en su momento también, y eso es un rasgo súper interesante que vamos a notar en la literatura construida acá, que hay una lucha entre campo y ciudad, en la cual la ciudad en algún punto es metamorfoseada en algún punto como una especie de monstruo. Entonces, esos tres textos son los que más están reflejando lo que sería lo fantástico y sobrevivirían hoy a una lectura sin tal vez un bagaje cultural que para algunas personas podría ser un poco chocante, porque refleja los pensamientos de la época. Ya, en el caso siguiente, después viene un escritor, Castillo, que Gisela, por favor, coméntanos acerca de ese cuento y ese autor. Ya que lo descubriste. Hola, gracias. Pues. Excelente tu explicación, tu introducción, todo lo que es tus palabras de inicio, Wilber. Bueno, en el caso es una maravilla, porque yo tuve la suerte de conocerlo, mi mamá fue colega de él, pero yo estaba muy chica en ese tiempo, entonces como que no me daba cuenta. Y claro, pues, este es uno, se llama Los fantasmas de Selkirk, claro, ahí está Castillo, ahí. Los fantasmas, bueno, él fue muy influenciado, Castillo, por Coloane, no lo podemos negar, porque la mayoría de los cuentos que hay aquí en este texto tienen que ver, se editó en Chillán, por supuesto, tienen que ver con el océano, con el archipiélago, y trasunta mucho tema patrimonial, el lenguaje de los conos, de los pequeños reductos urbanos de Ñuble, de las pequeñas caletas, qué sé yo, y también, ¿no es cierto?, un lenguaje muy similar a lo que pasa en el archipiélago. En el caso y bueno, lo interesante que tiene también este libro de Castillo es que hay una gama de lenguajes que se van tramando, que uno puede tomarlo un poco de lo lárico que hay en la literatura nacional, y es un buen exponente Castillo, solo que nosotros ahora nos damos cuenta que ha estado un poquito invisibilizado. Pero esa es nuestra labor y ese es el pequeño diamante que estamos encontrando en nuestra literatura ñublencina fantástica, maravillosa, fascinada con esta metamorfosis, como dice muy bien Wilber, entre metamorfosear, ¿no es cierto?, el horror, el terror, lo fantasmagórico, ¿no es cierto?, lo sobredimensional o lo tridimensional. Bueno, está todo eso tramado porque está en nuestros mitos locales también están ahí presentes. Y el otro libro, el otro libro es una recopilación de cuentos que también están pensadas en cuentos breves que escribe Castillo. Lo llama Cuentos de la Isla Robinson Crusoe. Bueno, y ahí en esos cuentos hay uno que es muy interesante, que se llama Noche de Brujas. Para los que les llama la atención o les interesa este tema de las brujas. Bueno, la brujería ha estado siempre en nuestra historia europea, centroeuropea, ¿no es cierto?, lusitana, hispana, y también se traspasó a nuestra América. Y claro, se produce, tal como también decía Wilber, ¿no es cierto?, esta simbiosis de nuestras raíces americanas, nuestro mundo y nuestras cosmovisiones de estos territorios que eran las dueñas de este territorio, ¿no es cierto?, como los pueblos originarios. Y luego toda esta raigambre, todo este acervo hispano, católico, medieval, renacentista también, barroco después. Bueno, toda esa mezcolanza fue generando, ¿no es cierto?, estas maravillas en el lenguaje y en una narratología muy especial. Y esas son estas pequeñas piedras preciosas que estamos encontrando en nuestro Ñuble. Y dijimos, bueno, tenemos que armar este segundo encuentro, porque hay mucho que decir. Estamos recién desentrañando esta piedra maravillosa de la narratología ñublencina,
Y bueno, tenemos aquí invitado a un exponente que es muy joven y que él está ya de lleno, digamos, en lo fantástico también. Y, así que en el caso, ¿no es cierto?, de el otro cuento de Castillo, Noche de Brujas, es un cuento en donde uno se vuelve a reencontrar con esas lecturas que hizo de niño o de joven, como por ejemplo los cuentos de Edgar Allan Poe, o otro tipo de narraciones fantásticas, ¿no es cierto?, o de terror que estaban en revistas, como no sé si recuerdan, la Doctor Mortis, famosísima, o bueno, había un programa de radio, era muy joven Uciel, yo creo que eso no lo conoce, pero había un programa de radio que se llamaba Doctor Mortis, bueno, ahí se contaban unas historias, pero increíbles. Bueno, y en el caso, como les digo, de las Noches de Brujas, uno se da cuenta que eso forma parte de nuestro acervo, eso también lo contaban las abuelas, contaban las historias, ¿no es cierto?, de los perros negros que se aparecen en el campo en la noche, o de el guaso que anda de negro en un caballo negro y que anda por las praderas, qué sé yo, en fin. Bueno, todo eso, o que es el diablo, o que aparece en el río, el cuero negro, son nuestros acervos riquísimos y quizás no les hemos dado todo el brillo que merecen, y justamente ahí están nuestras narraciones, están ahí en ciernes, y eso es lo que hizo en parte también Castillo, bueno, y Fidel Sepúlveda. Ya. Miren, antes de llegar un poquitito a Fidel Sepúlveda, solamente mencionar dos cosas. Uno de los elementos también para poder redescubrir Ñuble y darle un sentido a Ñuble es también sondear cómo Ñuble puede formar parte del escenario de escritos de ciencia ficción durante el tiempo entre autores que fueron de la zona o pertenecieron en algún punto de la zona. Por ejemplo, Magdalena Petit, ¿ya? Ella, una escritora muy ligada al relato histórico, y escribió un texto de los Pincheira en este libro que se llama Un hombre en el universo, que lo estoy estudiando, que es de corte filosófico de ciencia ficción, que en su momento no se entendía mucho, no lo valorizaron porque era distinto. Aquí también aparece Ñuble como escenario dentro del texto. Dentro de esta antología de cuentos chilenos de ciencia ficción y fantasía de André Rojas Morphy de 1988, el autor, el compilador, que el Lotino, también Carlos Raúl Sepúlveda genera un cuento que su ambientación es Ñuble, así que forman parte también de nuestro ecosistema. Pero el gran descubrimiento que hicimos nosotros, ¿ya? Mientras estábamos sondeando el tema de los autores, fue don Fidel Sepúlveda Llanos, muy conocido en este país por el rescate de lo que es el campo, la ruralidad, los cuentos chilenos, cuentos latinoamericanos, lo que es el tema del patrimonio inmaterial. Resulta que él, en el año 92, si mal no me equivoco, publica este libro, Aventuras de Zum el ABC, ¿ya? Este libro es ciencia ficción, y hasta el momento que podamos descubrir algún otro autor que haya escrito ciencia ficción, sería el primer libro de un ñublencino, porque él nació en Cofquecura, pero vivió muy antes de la universidad. Él vivió a Ganchillán, ¿ya? El autor de la región. Sería nuestro santo patrono, por decirlo así, nuestro prócer de la ciencia ficción dentro de la región. Este libro hemos estado gozosos de poderlo leer. Lamentablemente JP no está aquí presente, él también lo leyó, ¿ya? Y este texto, lo interesante, y Gisela ahí podría comentar algo más al respecto, es que presenta varios elementos que son definitorios un poco de lo que Ñuble refleja incluso hoy. En primera instancia está el hecho de que este libro, aparte de ser ciencia ficción, se propone como una especie de fábula también animalista. Por lo tanto, esto también es una ecoficción. Ya tiene como tres lecturas puede tener este libro, que lo hacen sumamente complejo, ¿ya? De hecho, al principio, por su tecnojerga, tiende a ser un poquitito lenta la lectura, pero a medida que va avanzando uno va entendiendo cuál es el sentido que tiene
este texto y en un sentido de cómo el aprendizaje ayuda a que la evolución constante ayuda al desarrollo y al seguir volando metafóricamente en la vida. Y otro elemento que se nota aquí, incluso en el mismo libro, es que el papel es ecográfico, ¿ya? O sea, está construido de una forma ecológica, con un sentido muy, muy pulp, ¿ya? Tiene dibujito ahí. Y tiene toda una noción del rescate de lo natural. Entonces, Fidel Sepúlveda, cuando trató de generar ciencia ficción, recurrió a su noción del ambiente, del campo, de lo natural para poder generar esto. Gisela, ¿qué te pareció el libro? Ay, bueno, mucho que decir. Primero, ¿no es cierto? Yo tengo esta maravilla de Don Fidel, El canto a los poetas, que lo editó la Universidad Católica. Bueno, Don Fidel es un personaje, realmente. Hace tiempo que nos dejó, era un hombre muy sencillo, dio muchas charlas en Chillán, en las universidades, también en la biblioteca municipal, en lo que era en ese minuto la sala, por ejemplo, de la UBB, que está en extensión, en la Schaeffer, también, siempre que lo invitaban, él venía. Tenía horario completo en el Instituto de Estética de la Católica, pero él siempre dijo, yo soy de Copquecura, y cuando yo descanse, voy a descansar en Copquecura. Porque muchos le decían, usted ya es un santiaguino. No, decía, yo soy de Copquecura. Yo me debo a mi tierra, decía don Fidel. Tuve el placer de conocer a la esposa, al hijo, hay una fundación que lleva su nombre y se da un premio. No se sabe tanto más de don Fidel respecto de su otra literatura, y yo tardíamente me vengo a enterar que él tenía este maravilloso libro. La verdad es que hay una narración, hay unos juegos ahí en el constructo del lenguaje que establece don Fidel que es muy interesante de estudiar. Tal como decía Wilber, hay unos, hace unas repeticiones de las palabras, combina, hace binomios, trinomios, claro, el que disfruta y goza de la palabra como nosotros, nos engolosinamos con este tipo de lectura, nos fascina, digamos. Claro, otro que a lo mejor está recién entrando a la lectura de un libro escrito como lo hizo don Fidel en ese libro, puede que diga, no entiendo, pero es fantástico. Bueno, y hay muchos caminos por donde uno puede acercarse a este libro. Está el tema ecológico, por supuesto, cada capítulo tiene que ver con animales, hay figuras del reino animal que se mezclan, también se entremezclan unas con otras. Es fabuloso porque las figuras animales hablan, son inteligentes, tienen una inteligencia, se hacen preguntas, podríamos decir que son preguntas cósmicas, cosmológicas, filosóficas. Hay una filosofía de la naturaleza que está hablando, una filosofía de las figuras naturales que hay en la lectura que están comunicándose. Y hay, por supuesto, un objetivo que tiene cada capítulo, que para qué vamos a contarlo todo, pero para que se vayan interesando. Nosotros estamos recién descubriendo todas estas maravillas, estos diamantes, que vamos a empezar a escudriñar mucho más, y nos encantaría que junto con esta emisión, este encuentro, esta mesa y las siguientes mesas que vengan y los siguientes encuentros que vengan, tengamos más interesados en la ciencia ficción. Sabemos que gusta mucho la ciencia ficción y a veces no tenemos toda la información respecto a lo que pasa en Ñuble. En el caso, ¿no es cierto?, de este libro, está en la Biblioteca Nacional porque forma parte ya del patrimonio literario de Chile y también de la narratología, no solamente de este país, sino que también de nuestra región y de nuestra área costera maravillosa, riquísima en mitos, como es Copquecura. Pan de piedra, ¿verdad? Don Fidel siempre invitaba a sus colegas de la Universidad Católica a Copquecura. Hay muchas fotografías en internet que ustedes pueden revisar cuando él está en la playa, en la arena, con sus colegas de la Católica ahí, o colegas escritores, o otros colegas lingüistas, o filólogos, en fin.
pero él siempre fue un defensor de su tierra, un amante de su tierra, y por eso quedó allá. Está en el cementerio de Coquecura mirando al mar. Qué cosa más literaria, ¿no es cierto? Bueno, una maravilla que podemos contar con esta herencia hermosa de don Fidel, y con seguridad podemos seguir buscando, y estoy segura que más de algún otro escrito y relato puede tener, porque según yo recuerdo, la esposa de don Fidel me dijo que don Fidel tenía cuadernos escritos a mano. Capaz que por ahí encontremos otras maravillas ahí guardaditas, que lo atesore su esposa o su hijo. Muy bien. Así como para incurrir súper chiquitito, sí, yo también leí el texto de Fidel, y yo que tengo más como un desarrollo científico, así como que cuando estaba todo aquí nos encanta la ciencia ficción, pero a algunos le encanta por el lado de la humanidad, a mí me encanta por el lado de la ciencia. Y yo puedo decir que ciertamente otra visión del texto de Fidel es el tema científico. Yo no tengo idea de cuál habrá sido su alcance de los conocimientos científicos, pero la jerga no solamente la utiliza en un sentido poético, sino que la utiliza en un sentido que está en concordancia con las teorías científicas. Por ejemplo, su uso de la evolución es acertado, su interpretación de los genes como ingenieros para que testean, que experimentan los diseños más óptimos, son acertados. También hace una muy buena caracterización de las dinámicas entre los seres vivos. Sobre todo esto no es spoiler, pero hay un diálogo entre un insecto y una planta, y en donde el Fidel demuestra un conocimiento que no sé obviamente no será técnico porque su especialidad era la humanidad, pero que es cabal, es totalmente correcto, no tiene nada de malo, y si tú lo explicas a un científico, a un biólogo, y te va a decir, oye, este tipo sabe de lo que habla. Y en donde explica el proceso de la fotosíntesis y la relación íntima que hay entre el mundo vegetal y el mundo animal, y cómo uno depende del otro. Ya, eso es la visión científica. Y entonces, ya para poder después pasar más a otros ámbitos, para servir antecedentes, ¿qué más tienes que decirnos, Wilber? Ya, sigamos entonces con nuestro viaje reconstruyendo la fantástica. Siguiendo con los tiempos, ya en el año 2000, lamentablemente lo hemos perdido a ellos porque están en esferas paralelas, pero esperemos que para siguientes encuentros estén. Tenemos grandes representantes de la fantástica en otros medios, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, a Alan Robinson, que es dibujante de editoriales norteamericanas, que incluso ha sido artista de guionista, y ha adaptado grandes franquicias de ciencia ficción como Regreso al Futuro, como Terminator, y algún tipo de novela al uso también, ¿ya? La ha adaptado a cómic. Está también Patricio Valladares, ¿ya? Que él es un director alternativo, pero él concentra su atención en lo que es el terror. También está un cofundador de Editorial Ignición y Concepción. También él es chillanejo, ¿ya? En este momento se me pierde el nombre, pero él también, después lo voy a colocar tal vez en algún comentario para que lo bloqueen. Pero ellos están fuera, pero tienen un contacto con nosotros, y esperamos que más adelante en otros encuentros también podamos compartir con ellos. En el caso de la Fantástica Nacional, como se ha mostrado acá, hay un curioso episodio en el año 2009 en el cual vinieron los escritores y amigos de nosotros, Sergio Amira, Luis Saavedra, que va a estar presente en la siguiente mesa, así que no se lo pierdan, él va a estar ahí, y Carlos Lloró. Ellos vinieron en el año 2009 a realizar la última charla de un recorrido a nivel nacional en búsqueda de nuevos lectores de la Fantástica, ¿ya? Ahí lo que hicieron fue de construir el texto de Sergio Amira, pero también un homenaje a Sergio Meyer, que él es un gran baluarte quillotano, un gran baluarte de la ciencia ficción nacional. Es un episodio interesante porque tiene características bastante extrañas en sí. Se formuló a partir de la Universidad del Biobío, del centro de extensión, pero la convocatoria fue como muy fulminante, ¿ya?
pero es interesante cómo se crea un bosquejo al respecto. Entonces, la fantástica en algún punto ha tratado de igual llegar acá anteriormente. Después viene el año 2012, voy a pasar un poquitito rapidito porque esto es como medio autobombo. Me fue bien en una convocatoria por Editorial SM con un cuento que es de ecoficción. Paralelamente también recibí una mención honrosa en un concurso de cómic junto con un gran amigo que es Francisco Vega, un texto visual, un cómic que es una ucronía. Después viene toda la obra de J.P. Cifuentes, que lamentablemente no está con nosotros para mencionar un poco de ello, pero Hernán podría leer algunos de los libros que ha escrito él desde el 2014. Hernán. Sí, de hecho, por ejemplo, los que yo justamente tengo aquí, si me dan un poquito de... Ya, porque esta que busques, deja yo... No, están aquí mismo. Lo tienes ya. Mire, yo, sí, como punto y aparte, la relación que tengo con el profe es una más personal, porque yo le digo profe porque fue mi profesor de lenguaje y comunicación en la media, y ese contacto que he tenido con él me ha permitido tener varias copias de su escrito. Y él tiene una primera fase, podríamos decirlo, más poética, que podemos decir como dile a Jesús que tenemos hambre, Dios castiga, pero no a palos, destrucciones a las 11 a.m. Todas esas es como una fase más poética, más de crítica social, que está un poquito más delicada de la ciencia ficción, y donde él empieza a ponerse de este lado son en estos libros esenciales, que son La supervivencia del caos y... Perdón, la cámara. Y no, mentira, ahí sí. Sacsayhuamán, el exilio de los Shuktars. Aquí es donde el profesor Juan Pablo J.P. Cifuentes empieza a hacer como ya su más encrucijada en la ciencia ficción, y también en lo que ha hecho ahora en sus últimos escritos, sus últimos relatos. Tiene también más relatos fantásticos. Por ejemplo, hay un libro que publicó recientemente en 2020 que son Los largos cuchillos de Videla. También otro que son La historia de los cuatro humores, si no me equivoco, que así se llama. Y había otro, pero ese no lo tengo así para decirlo, lamentablemente, que me escapa el nombre. Y entonces así también se ve dentro del contexto como de un autor, como un autor prolífico en este campo de la ciencia ficción, de lo fantástico, del terror también. Está antologado, de hecho, en una antología internacional, sí, como autor de terror. Ya. Continuamos entonces. Viene el 2017, se me ocurre a mí, cansado de no encontrar muchas personas en ese momento ligadas a lo fantástico, salir hacia afuera, conversar con gente ligada a la fantástica y fundar ALCIP, de la cual aún hasta en este momento soy director, Hernana. Eso fue una confusión, disculpa. Y con ello generar instancias a nivel nacional e internacional. Nos vamos a extender más en el panel que es directo de Mundo Alterno respecto a de qué se trata ALCIP, cuáles son sus proyectos, de qué va y cuál es la relación entre eso y la fantástica. Después viene en el año 2019 este libro, ¿ya? Muy bonito, hermoso, que publicó la Biblioteca Municipal de Chillán. Se llama Cuentos de Ñuble para Ñuble. Es del grupo literario Conversando con Versos y Cuentos, muy amigos míos, ¿ya? Muy, muy queridos por mí. Las pocas veces que he podido asistir son personas que, a diferencia de la corriente normal, están prefiriendo el tema de la narrativa igual, ¿ya? En Ñuble. Por lo tanto, siempre voy a estar destacando la labor de ellos. Y en este libro trata de buscar lo que es traer de nuevo el ecosistema histórico y cultural de la región de Ñuble. Hay 3 cuentos que yo puedo destacar que son de fantástica, ¿ya? 2 de el gran Julio San Martín,
un actor relevante dentro de lo que es la literatura aquí en la región, y uno de Catherine Larenas, ¿ya? Que se llama, el de ella se llama Tercera Panza, que es como una relectura del Quijote llegando hacia América. En el caso de Julio San Martín está un texto de ecoficción que se llama Los Podúes del Pasado, ¿ya? Que trae una visión catastrófica de lo que es el medio ambiente. Es algo muy común, de hecho yo también en mis textos, incluyendo el que CM lo desarrollo, está el tema también el otro texto que lo encuentro como súper genial porque es distópico y tiene relación con otros paneles que después se van a hablar, se llama Círculos Temporales, en las cuales se desarrolla una pandemia en un contexto de un Chile actual intercultural. Y una región de Ñuble intercultural donde el protagonista de hecho es un haitiano, chileno, por decirlo así. Así que yo quiero destacar eso y que no se quede en el limbo. Y ya después viene el trabajo que es propio de Arce, como la antología, en las cuales Gisela ha podido manifestarse a partir de la fantástica, y me parece increíble. JP también, grupalmente, junto con otros amigos que van a estar incluso en otras mesas. Está el tema también de, COVID-19, que está centrado en lo que fue la pandemia. Está otra antología a nivel nacional en las cuales podemos estar participando, JP y yo, y eso estaba mencionando, se mencionó, perdón, en la biografía de nosotros. Y está el Mundo Alternos, que es la antología masiva de la asociación, en la cual 33 escritores de la fantástica de todo Chile y amigos también que son parte de ALSIC, pero que son extranjeros, como la gran Laura Ponce, editora importante de Argentina, y Cristian Londoño, que es importante también, un editor de Ecuador. Nos unimos para generar este libro, ¿ya? En el cual me tocó la oportunidad y el desafío de ser el editor general. Y en este año también, que pasó, 2020, sorpresa, una sorpresa también para el ámbito de nosotros, y es genial descubrir que hoy por hoy también están apareciendo nuevos exponentes de la ciencia ficción, aparte de Hernán, ¿ya? Que sería Uciel, con el primer árbol. Adelante. Hernán. Por bien, ya hablamos suficiente sobre el pasado ya, así que por favor te invitamos a ti, Uciel, a que te explayes, a que nos puedas decirte cuál ha sido como tu motivación para hacer este libro y cómo te ves a ti mismo introduciéndote en este mundo de la literatura, de ciencia ficción y fantasía. Ok, en primer lugar, decir que estuve todo este año con clases online y nunca puse tanta atención como lo hice hoy día, porque en verdad me dieron las clases, pero tremenda, y en verdad de cosas que recorro a diario, que es como saber como que por las calles en las que yo voy al negocio a comprar cosas todos los días, han ocurrido cosas tan interesantes como las que me cuentan. La verdad, bueno, me doy con una piedra en el pecho, pero es parte del ir aprendiendo, Súper interesante porque, como les decía antes, yo vengo quizás de otra escuela, o al menos me influencié con otras cosas, entonces el matiz con el cual hablo igual me parece súper significativo. Cuando yo me influencié por escribir la historia que yo escribí, que es El primer árbol, que es un libro de fantasía que, bueno, me inspiré en animes, en mangas, en historias gringas, en series que veo en Netflix, cosas así. Son cosas que, bueno, la verdad son de otros lados. No, jamás, por ejemplo, hablo del cuero, como decían acá, jamás hablo como del caleuche, cosas que ni siquiera estoy hablando de nivel Ñuble, sino que estoy hablando como a nivel, ya puede ser más de Chile. Entonces, bueno, igual otra cosa, por eso digo, aprendí de otra forma. Yo aprendí ya como más de mitología nacional gracias a las cartas, mitos y leyendas. Yo era un fanático de las cartas, mitos y leyendas, entonces ahí ya, claro, el trauco. ¿Quién es el trauco? Y gracias a las cartas yo iba entendiendo ya quién es el trauco, quién es el cuero. También después hablaban sobre historia de Chile. Siempre fui muy malo para la historia, pero ahí aprendí que existía Paula Jaraquemada, y antes yo nunca había aprendido de ella.
Pero me parece interesante, de hecho aquí lo apunté, acá que antes Wilbert por ahí había dicho que uno tiene que buscar para, o sea, uno está como normalmente buceando para encontrar textos textos buenos, que son interesantes, que pueden cautivar al lector, y la verdad es que yo creo que cualquier texto, en verdad, encanta. Cualquier texto tiene una esencia que uno la toma y dice, wow, esto es bueno, esto es bacán, debería darle tiempo para leerlo. El tema es que ahora, hablando como más del presente y del futuro, esto es una competencia súper grande, porque al final los libros están compitiendo ¿con quién? Están compitiendo con el celular, están compitiendo con los streamings, están compitiendo con los videojuegos. Entonces, claro, yo empecé a leer súper, no sé, viejo, pero ya súper avanzado ya en mi adolescencia. Entonces, antes, yo ¿qué hacía? Jugaba con consolas, jugaba al computador. Y el día que me pusieron un libro en la mano, que, bueno, me doy con una piedra en el pecho, nunca fui muy bueno para leer cuando era chico, pero el día que me pusieron un libro en la mano y dije, ya voy a dejar el computador de lado, voy a dejar la consola de lado, voy a ponerme a leer esto, y digo, me estaba perdiendo toda mi vida en esto. Entonces ahí empecé a leer, y claro, los libros y este mundo literario es algo fantástico, porque al final, ver una película, bacán, uno lo disfruta, uno se mete dentro de la película, pero al leer el libro, uno se mete dentro de la mente del creador, dentro de la mente, estoy hablando ahora, claro, de las adaptaciones de los libros a las películas. Es un mundo totalmente diferente, porque poder escuchar las palabras de otra persona, poder entender cómo él se lo imaginaba, poder entender cómo todo pasaba por su mente, no sé si está bien la palabra, pero es una volada genial, es algo muy, muy, muy bacán. Y claro, quizás también por ahí va mi interés de poder, de querer escribir, de lanzarme a escribir. Porque, claro, cuando se me ocurrió esta historia del primer árbol, yo dije, ya voy a hacerle un manga, voy a hacerle tipo dibujos, pero al final sentí que a través de las palabras me podía expresar en mi totalidad. Quizás como a través de las palabras yo podía dar a entender mi idea, pero en un 100%, y no algo súper bueno, algo que me ha fortalecido mucho en mi vida, que me ha ayudado a tener mucho más confianza en lo que tengo, me sirve para expresarme mucho más con cosas mías, muy personales. Entonces algo igual como cambia vida, si pudiésemos decir. Y nada, eso como mi opinión de lo que estaban diciendo ustedes en relación a cómo yo lo veo, como alguien totalmente ajeno a esto, que, bueno, sin embargo, vive en Ñuble. Hay harta competencia, y hay que buscar varias estrategias de cómo poder, a los niños sobre todo, de cómo poder ir encantarlos con la lectura, cómo poder hacer lo que yo nunca pude hacer en mi infancia y que lo vine haciendo ya en mi adolescencia. Un trabajo tremendo, cómo hacer atractiva la lectura en relación a lo que podría ser un juego que acaban de lanzar y que lo está jugando todo el mundo. Claro, es harto trabajo, es un desafío tremendo, pero algo genial, algo muy, muy bueno. Y saber aún más que hay gente acá que vive en la misma ciudad que uno, que está también en paralelo a esto, que está como en esta misma misión, si le quisiésemos llamar. No, tremendo, tremendo. Muy bien. Y para continuar muestre el libro, que muestre el libro. Precisamente. Uciel, muéstranos. Cuéntanos de la portada, es súper linda la portada. Me encantó la portada. Perdón, ahí está el libro. Que de hecho, bueno, voy a ocupar aquí, hablando de cartas, mitos y leyendas delante, quien hizo la ilustración de este libro es un ilustrador de cartas, mitos y leyendas. Entonces, de hecho, hablé con la editorial acá, Trayecto, que ellos tenían su ilustrador, y yo le dije, Felipe, pucha, si no lo hace Mauricio Herrera, que es quien ilustró este libro, si no lo hace él, en verdad yo no, como que queda hasta ahí nomás y da lo mismo que lo haya escrito, pero no se publica, ¿cachai? Una cosa así. Y no, ahí está la portada, bien onírico, si se quisiese decir, bien por ahí, pero bonito, hermoso, me encanta.
Me encanta, estoy encantado con esto. Uciel pregunta el título del libro, El primer árbol, y el concepto en sí está basado en lo medioambiental. ¿Hay una relación con lo medioambiental o no? El texto, o sea, perdón, el título en lo particular, no, porque el libro sí habla, de hecho hay un personaje que es como muy adepta al veganismo, si se quisiese decir, así como que marca un poco mi tema, como lo que fue el cambio de pasar de comer carne a ser vegetariano y todo eso. Pero el libro en lo particular habla como de el primer árbol, como de lo que es como la primera semilla, como de lo que es como lo más chico y que puede convertirse en algo grande y ser el primero. Eso fue lo que me imaginé, yo como algo pequeño, que es único, que puede llegar a ser grande. Entonces por eso fue como el título al final. No va como muy ligado al tema ambiental. El libro sí, sí, pero el título en lo particular no. Sí, mira, lo curioso es que en el caso del libro de Fidel también se da un tema de crecimiento, o sea, de origen y de desarrollo a partir del crecer y del evolucionar. Entonces, yo de repente como que observo ciertos patrones que independiente, por ejemplo, Uciel, que tú tengas una forma distinta de llegar a la literatura, que yo te puedo decir que yo igual la comparto, lo único que mi generación es un poco más vieja. En mi generación nosotros éramos los nerds, los ñoños que éramos la minoría dentro de una sala de clase, ¿ya? Hoy día ya es lo masivo. De hecho, Mauricio Herrera yo lo ubico, él era el dibujante, el creador de Diablo, y había una relación entre la escuela de diseño de la UBB y él. Claro. Yo me acuerdo porque yo leía los cómics y leía las cartas del director. Entonces, se dan ciertos paralelismos constantemente, y eso yo creo que de alguna forma el ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos se expresa por diversos caminos, pero llegamos a eso. Claro. Es algo bonito que nos va uniendo. Uciel, ¿y de qué forma nace esta necesidad de expresarte a partir del libro? O sea, ¿por qué decir en un momento, yo soy creador de contenido en YouTube, por ejemplo? ¿Ya? Un gran creador. Pero ¿por qué yo, en vez de crearlo tal vez como un video en YouTube, lo construyo yo como un libro, lo expreso, le doy un diseño, elijo al artista que yo quiero que de alguna forma exprese a nivel de diseño la portada y genero yo toda una construcción de obra? ¿En qué punto te nace esa diferencia? Una estética, tiene una estética. Claro. O sea, la verdad es que, bueno, desde chico que escribo mucho, siempre participaba en concursos, gracias a Dios me iba bien, entonces por eso también como que dije, quizás igual puede funcionar como por ese lado, como que por ahí ya me empecé como a decir, ya puede llegar a resultar. Y claro, no, mi carrera así como de hacer contenido en YouTube y todo eso siempre lo he tomado como un hobby, es como algo bacán, entonces por eso tampoco ideas o proyectos que son profundamente personales míos tampoco los voy a tirar como por un hobby, sino que los intentaría como ya hacerlo como ya más persona natural, no tan producto comercial como lo que es YouTube, porque igual esto, la idea del primer árbol, yo me lo tengo con mucho cariño y es como prácticamente mi hijo. De hecho, hay mucha gente que dice que en la vida tienes que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Y yo con esta le hice las tres. Entonces no, pero yo me lo tomo con mucho cariño. De hecho, los días de corrección, acostándome tarde ahí, mi polola ahí, escuchándome teclar ahí, durmiendo, no. Entonces, algo como esto, yo dije, lo tengo que hacer de la mejor forma que pueda, y de la mejor forma que pueda en ese momento fue el escribir, el hacer un libro. Y bueno, también, no sé, pues el día de mañana soñando, todos podemos soñar, poder hacer alguna serie o un anime, como tengo mucha influencia de por allá. Va más que nada por este lado, porque yo dije, quizás esta puede ser la primera patita con la cual puedo seguir avanzando con esta idea. Ya, otra consulta. Normalmente en la Fantástica Nacional
está lleno de una estructura y una cronología y una hebra de bastantes autores que han escrito un libro y después se salen. O sea, es como, ya me voy a dar un gustito, lo voy a hacer. Por ese motivo, lo voy a escribir, pero después yo vuelvo a la corriente principal, o yo me expreso desde otro tipo de literatura, o yo... ¿Cómo te tomas tú eso? O sea, en este punto, considerando que tú ves que hay una diferencia entre tu expresividad en YouTube, que es como un hobby, y esto que es más profundo de ti, será el primer paso, tal vez, independiente de otros intereses que tengas como audiovisual, de generar después otros textos en fantástica, tú como Uciel, o esto va a ser, yo tenía esta idea, era una idea muy profunda, pero haré esto y después yo, no sé, si quiero escribir otra cosa, como otros youtubers, no sé, pues haré una biografía o haré una deconstrucción social escrita en un texto de no ficción, por ejemplo. Claro. Bueno, a día de hoy cambió un poco mi percepción en base a lo mismo que usted está señalando, porque yo dije al principio ya, bacán hacer mi libro, sentirse, como dice, como un realizado. Perdón, está pasando un helicóptero, me distrajo un poco, soy muy volado. En primer lugar yo dije ya, quizás esta puede ser como la primera pieza como para yo decir ya, me quedo tranquilo con esta idea, pero por eso digo, a día de hoy hice como un sondeo de cuánta gente lo ha adquirido y cuánta gente, qué edad tiene esa gente. Entonces me doy cuenta de que son muchos adolescentes y muchos niños los que han comprado el libro. Entonces por eso yo digo, ahí como que me cambia un poco el switch y yo digo, quizás esto es como un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Entonces yo digo, quizás podría estar aportando un montón a que alguien que, como yo decía delante, está como pegado en el mundo de los videojuegos, pegado en el mundo de ver videos en YouTube, yo poder decirle, oye, quizás podrías ver esto, quizás hojearlo, quizás te puede interesar. Y ya bien, porque al final también en esto no estoy precisamente haciendo una biografía. De hecho, en mi libro jamás se dice que como que de youtuber ni de que redes sociales, porque trato en un 100% de separar lo uno y lo otro, porque, bueno, no quiero mal hablar, pero siento como que se ensucia un poco por el mismo estigma que tiene la gente de YouTube que empieza a hacer libros, que aprovechó como, no sé, la gente a la que podía llegar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, quise como salirme un poco de ese estigma y tomarme esto, claro, con responsabilidad, y por eso mismo, a día de hoy, lo tomo con aún más responsabilidad, en el sentido de que creo que puedo no ayudar, sino que tratar de contribuir a que la gente practique cosas que le enriquecen totalmente su vida y que las está dejando de lado por algo en lo que quizás podría cambiar ese tiempo, destinarlo a otras cosas. Con ese sentido me lo tomo, y así también lo quiero proyectar. El día de mañana quiero continuar con esta historia, porque más allá de que me pregunten, oye, ¿qué pasa? Que, oye, saca un libro, más porque, ¿qué onda? Quiero saber. Más allá de eso, aprovechar también lo que tengo, si es que puedo llegar a jóvenes, a niños, tratar de contribuir por ese lado. Y el día de mañana, mi sueño, como estoy estudiando psicología, es quizás sacar algún documento más científico, algún documento de autoayuda, algún documento que sirva para potenciar diferentes áreas que son ajenas como la fantasía. Lógicamente siempre con tintes fantásticos, porque uno cuando ya se pone a soñar jamás para, pero claro, por ahí, como digo, me lo tomo con harta responsabilidad y harto trabajo y me encanta. Así que vamos en esa y todo bien. Buena. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí presente y por habernos contado tu historia. Muy bien. Ya estamos pasando por los minutos finales. Así que pasemos de una vez ahora a lo que ya hablamos del pasado casi críptico que tiene Ñuble en cuanto a la ciencia ficción y al terror y a la fantasía, y dimos un muy buen viaje ahora, una muy buena pincelada a lo que podría ser el presente, una buena promesa como eres tú, Uciel, para la exposición de estos géneros ahora. Así que pasemos al futuro. Aquí voy a rectificar oficialmente mi error. Wilber Gallegos aún sigue siendo director de arte, pero
se me traspapeló por ahí, no tengo idea por dónde me salió, de que se había salido. La Así insurrección. La insurrección. sí. Así que tú justamente como director ahora, como estás ahí en la silla, podríamos decir, de la organización, ¿qué podríamos estar esperando en el futuro para Ñuble? O sea, yo puedo adelantar así súper cortito que hay una comisión Ñuble ahora, hay una filial Ñuble de Alcif, pero así tú en una posición más elevada de la jerarquía. Yo soy un Alcifito Junior nomás. ¿Qué podrías decirnos? Bueno, lo primero que de jerarquía no está el directorio, al final es una comisión más, lo único que nosotros estamos viendo de forma macro, ¿ya? Más allá de las bromas que podemos hacernos todo el rato. Una de las cosas que me interesa, por ejemplo, bueno, y también por extensión va interesando al tema de Alcif, es el hecho de la consolidación en dos aspectos distintos. Uno, nosotros ya tenemos alrededor de casi 70 integrantes a nivel desde Arica hasta Punta Arenas. De hecho, en este encuentro van a haber representantes desde Arica hasta Punta Arenas acompañándonos a nosotros en las mesas. También es importante ver cómo se generan más lazos de forma interna en el país, y este encuentro en particular tiene que ser una muestra para que nosotros podamos estudiar cómo se comporta el tema de generar encuentros a nivel más local, pero que también nos reúna a todos nosotros como asociación, y espero yo que sea una punta de lanza. Alcif tiene que, según lo que hemos conversado nosotros, tiene que seguir estableciéndose fuerte dentro de la sociedad a nivel literario, como lo que es un órgano auxiliar de la fantástica. Nosotros no queremos reinventar la rueda, sino que no nos creemos los mejores, sino que somos personas que estamos apasionadas por la fantástica en todas las vertientes que pueden existir. Le damos un subrayado a la ciencia ficción, pero también nosotros aceptamos los otros subgéneros, por eso está fantástica dentro del nombre. Y también nos importa también el hecho de que de forma natural nosotros nos hemos ido relacionando, ya sea como asociación o ya sea como integrantes de la asociación, con otras asociaciones a nivel latinoamericano e incluso hispanoamericano, ¿ya? E incluso nosotros hemos sido reconocidos por alguna revista anglosajona en Estados Unidos. Entonces, nuestro interés es dual en ese aspecto: seguir consolidando la comunidad, seguir entrelazándonos entre nosotros, apoyarnos entre todos, sacando estos proyectos bonitos, hermosos, consolidándonos como asociación, trabajando en el tema para salir como una corporación propiamente tal, y también estar relacionándonos con el exterior de una forma que todos nosotros, el ecosistema hispanoamericano, se nutra de la diversidad. En el caso de Ñuble, uno de mis objetivos, aparte de, bueno, con mi amigo, nuestro objetivo en general fue fundar Alcif, con el grupo inicial, que era Michel D., Rodrigo Juri, Andrea Prado y Marco Fabián Cortés, que nos ha estado escribiendo ahí, y le envío saludos. Después inmediatamente se nos unió gente importante como el Leonardo Espinosa, también amigo, y que nos ha escrito ahí. Nuestro interés inicial era eso, pero también mi interés era en algún punto colocar un faro, un farolito, algo que emitiera una luz, y que gente dentro de Ñuble empezara a decir: oye, me interesa a mí también esto, no hay un espacio, un espacio más formal para poder desarrollarnos. ¿Por qué no me inscribo en esto o me intereso en esto? Y después se puede formar algo. Y afortunadamente en ese proceso estamos. En este momento hay alrededor de 6, 7 personas inscritas dentro de Ñuble, y expandiéndonos aún más. Entonces es inevitable que nosotros ya somos una comisión. Dentro de la comisión habemos personas que estamos organizando este encuentro, y tenemos proyectos futuros que quedarán en un signo de interrogación y en un secreto, pero a medida que pasa el tiempo lo van a conocer todos ustedes. Y las risas de ustedes dos, por lo menos, es porque obviamente nosotros sabemos de qué se trata, pero después la demás gente va a conocer. Eso. Y en el caso mío particular, seguir desarrollando mi beta de escritor. Tengo un libro ya en derecho de autor, pero yo, cuando se cocine bien, yo prefiero eso. Ahí va a salir. Hay otras también invitaciones a poder escribir, siempre existen. Y si ya se abrió la beta de editor general, entonces inevitablemente voy a participar en alguna otra antología. Espero. Muy bien. Así también
porque nos está agarrando un poquito el tiempo, así Gisela, tú, ¿qué tienes tú para el futuro también? ¿Qué ves tú? Hoy yo lo veo buenísimo, independiente de esta tremenda pandemia que nos tiene con el cuello así, pero mira, somos capaces de hacer esto. El año pasado, con toda la locura, hicimos 2 antologías, nos pusimos a escribir como locos, un montón de escritores a nivel nacional, y eso es valiosísimo. ¿Pero por qué? Porque hay empeño, porque hay ganas, porque hay escritores que quieren sacar adelante su relato. Entonces, toda nuestra biblioteca se está enriqueciendo, estamos creciendo. Por otro lado, también Alsif es un conglomerado de muchas mentes muy buenas, y estamos soñando, porque a lo mejor nos podemos ir a Estados Unidos a un encuentro, ojalá que la pandemia nos lo permita, si no, sería a distancia. Y por supuesto van a seguir habiendo más proyectos y más colaboraciones acá a nivel de Ñuble. Yo también tengo cosas ahí en carpeta, todavía estoy lenta con lo de mi libro porque hay un problema ahí, se tuvo un incendio ahí la editorial donde yo iba a editar. Se quemaron las máquinas. Bueno, son situaciones que se viven y hay que seguir adelante nomás. Así que sigo escribiendo, estoy estudiando y ahora también un máster en la Universidad de Barcelona a distancia en literatura. Y bueno, hay que seguir nomás y ya se va a acabar el tiempo. Muy bien. Entonces, también tú te explayaste bastante bien, Uciel, también. Te basaste también como a tu lado de tus proyectos futuros, así como algo más algo cortito que agregar, una cosita más que haya, o estaríamos bien. Mientras haya salud, vamos nomás que se puede. Así, con todo el poder. Ya. Sí. Y aquí en casa, la verdad yo no puedo adelantar nada, porque yo tengo un proceso de escritura que es más bien inspiracional, o sea, como que estoy días sin hacer nada, así mirando para y de repente y voy. Pero ya se va a organizar. Hay cositas, hay proyectos, y estoy también viendo a futuro participar más activamente en Alsif. Esta es la primera vez en que hago algo full en Alsif, como moderar una mesa, ser la cara al frente. Yo antes me quedaba atrasito, iba a los eventos, hablaba. Ahora quiero empezar a sacar la otra faceta también. Muy bien, ahora sí que el tiempo ya no está pillando mucho, así que eso ya bien, vamos a hacerlo, las despedidas, sí. Yo no pude decirlo en el principio porque me traspapelé, porque empecé un poquito más rápido, pero ya se habrán dado cuenta de que nos faltan unos cuantos miembros del plantel. No se pudo conectar Juan Pablo por un asunto exterior, porque él tuvo que salir y la conexión no estaba muy bien allá. Isabel, al parecer, también tenía unos problemas de conexión. Lamentamos mucho que no hayamos podido tener su presencia. Sus contribuciones hubieran sido muy, pero muy buenas, muy enriquecedoras para esta charla, pero para otra ocasión, quién sabe lo que puede llevar el futuro, podremos tenerlos en un medio como este. Muy bien, eso sería de nuestra parte. Recuerden que para la siguiente mesa va a ser el próximo sábado, va a ser ciencia y ficción, la relación entre la ciencia y la fantástica. Recuerden que todo eso lo pueden ver por la fanpage del CIF, su canal, y también agradecer a TBR Ñuble, que nos ha ayudado mucho con el tema técnico para poder hacer este evento posible. También lo pueden ver a través de sus redes, y reitero mucho las gracias que acá se. Así que Hernán, ¿sí? Solamente una corrección pequeña. Guillermo Pereira, el cofundador de Ignición Editorial, y su libro de terror es Brain Dance y otros escalofriantes relatos, que esperamos que él más adelante participe en otro encuentro, porque él también es chillanejo, pero está radicado en Concepción hace bastante tiempo. Eso. Ok, muy bien. Entonces, ya con todo eso dicho, nos vamos despidiendo. Así que muchísimas gracias por estar conectados. Cuídense, buena salud, y nos vemos Gracias en a otra todos. ocasión. Chao. Chao, chao. Atención amantes de la ficción, lo fantástico y el terror. Ñuble inicia el 2021 con el evento más esperado,
Segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror, Ñuble 2021. Modalidad online. Fechas: 16, 23 y 30 de enero. 6, 13, 20 y 27 de febrero. Enero 16, iniciamos con Mesa Ñuble. Enero 23, Mesa Ciencia y Ficción. Enero 30, Mesa Mundos Alternos. Febrero 6, Mesa Cine y Literatura. Febrero 13, Mesa Ciencia Ficción Chilena. Febrero 20, Mesa Fantástico al sur de Chile. Febrero 27, finalizamos con Mesa Fantástica y Terror Chileno. Promueve Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena, ALCIF, en conjunto con TBR Ñuble. Atención.